Hola, bienvenidos a Poder Ciudadano, aquí en BTV para Uruguay y en el lugar del mundo donde se encuentren. Hoy vamos a tener un programa muy particular, muy especial, con un formato de entrevista en el que vamos a sumar también en piso, en el plató, en la escenografía, acá en el escritorio, en donde estamos, a Bruno Barreto. Bruno, bienvenido. Miguel, buenas noches para todos. Un verdadero placer estar aquí hoy en los estudios de Poder Ciudadano, del otro lado de la cámara. Me parece muy bien. Y es un gusto recibir al presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor John Pérez Frignani. Doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas noches para los de la audiencia. Bien, el doctor Pérez Frignani asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia este año con una larguísima trayectoria en el Poder Judicial que excede los 40 años, ¿no? Si hablamos de sus comienzos. 42, casi 43. 42, casi 43. Toda una vida. Las 2/3 partes, tengo 65, así. Exactamente. O sea que muchísimo más de las 2/3 partes, porque uno se supone que de 0 a 5 años aprende un idioma, pero no se acuerda prácticamente de nada. Increíble eso, ¿no? Un querido amigo que es... Entré por concurso en el año 80 como funcionario. Después que me recibí fui juez. Y siempre estuvo en lo civil, básicamente, ¿no? Sí, en lo civil, salvo cuando estuve en el interior que tenía todas las materias. Seguro, ahí es el juez letrado departamental. No, estuve en el Tribunal Laboral 6 años. Bien, bueno, hay muchísimos temas para abordar. Yo se lo contaba antes de empezar, Bruno Barreto con la edición de Nacho Mastandrea. Ignacio Mastandrea en los controles de edición. Tenemos una especie de disparador con algunas cosas que tienen que ver con el programa de hoy, por favor. El presupuesto viene a ser más o menos un 1,3 del presupuesto nacional, un 0,3, entre un 0,3 y un 0,5 del Producto Bruto Interno. Y con eso hay una serie de objetivos. Con los objetivos que tenemos hasta ahora, tratamos de dar satisfacción a todo lo que hay. O sea, si tuviéramos más, podríamos dar mejor servicio, evidente. Si usted tiene 10 pesos, va a comprar leche. Si tiene 20, va a comprar carne, póngale. Sí. No cuesta plata, no compra nada, pero igual. Pero hoy, en realidad, es un presupuesto corto. Corto. Acotado. Pequeños problemas locativos, falta de funcionarios en muchos lados, lo cual no ha llenado de vacantes ha complicado. Creo que por lo que veo acá también va a haber el mismo problema de la falta de vacantes. Y en general bien. En algunos lados está bien, pero en algunos lados faltan funcionarios y he tratado de tratar de que se apure un poco para llenar las vacantes. En los hechos se cumple, o sea, se cumple con lo que tenemos, pero se cumple. O sea, no se deja de cumplir. Se podría cumplir mejor si tuviéramos más recursos o más sedes o más, pero se cumple, o sea, nadie queda sin justicia. ¿Saben por qué estas denuncias nos saltan con más fuerza? Porque son hijos de pobres. Es así de claro. Si le pasa esto a un hijo de nosotros, ya estaríamos con un abogado penalista haciendo las denuncias, ya la policía lo hubiera investigado, como investigó el caso del profesor de filosofía. ¿Saben por qué? Porque la escribió, se la mandó a los periodistas, se encargó de hacerla pública. En este caso no tienen quien se haga cargo de chiquilines, que teniendo 20 y pico de años son violentados y golpeados. Quiero dejar claro también que no es cierto que porque sean hijos de pobres, las cosas. Las denuncias las hicieron los defensores de oficio que defienden a los pobres, a los ricos jamás lo defienden, porque la gente que tiene ingresos no puede denunciar. Segunda cosa, niego terminantemente que haya una justicia para pobres y otra para ricos. Los fallos se acatan, pero se pueden criticar y este fallo es un disparate, que dicta, entre otras cosas en sus fundamentos, que el plan de vacunación es ilegal e inconstitucional y que pesaron los intereses económicos de las empresas farmacéuticas privadas. Para este gobierno, para el Uruguay entero, esto es un argumento inadmisible. Uno puede decir que no lo comparte, que no está de acuerdo, que no lo comparte, y además que tienen argumentos sólidos para no compartirlo. Tienen argumentos de la legitimación procesal del actor, el plazo en el que se presentó, en la materia, es decir, tienen algunos argumentos hay. Pero calificar de disparate es descalificar la sentencia y descalificar al autor de la sentencia, que es un magistrado
Y podríamos seguir, ¿no? Chao bajo perfil, ¿no? Ya. Los problemas de este año. Seguro. Uno de los problemas que siempre nos planteamos con Bruno, él hoy está al aire, sentado acá al aire y va a participar obviamente en la entrevista, es cómo vamos jerarquizando los temas. En el ciclo es la primera entrevista y exclusiva con alguien, así que muchísimas gracias. No, por favor. Un título que creo que fue de La Diaria decía: el Poder Judicial pidió 26 artículos y el gobierno incluyó solo 3 sin costo. ¿Le parece arrancar por ahí? Grosso modo, ¿qué proponen? Estamos hablando de la rendición de cuentas, le quedan todavía 2 meses y medio de tratamiento. Arrancar por ahí para que la gente entienda. Usted allí por allí decía lo poco que es en el presupuesto nacional. El presupuesto nacional es el 1,3 del volumen total. Ha sido históricamente de hace más de... Bueno, desde siempre, hicimos un raconto de 20 años, 0,3 del Producto Bruto Interno. Hay países que destinan un 6,9, por ejemplo, Costa Rica. Hay países que tienen autonomía financiera, como por ejemplo Honduras, y hay algunos como Brasil que disponen del 1,3 del Producto Bruto Interno. Y así puedo seguir nombrando a Europa y eso, pero no vamos a poder comparar. Pero estamos con con lo Europa, que usted dice, de entre los más bajos o de los más bajos. dentro de los más bajos y sin autonomía financiera. Eso no es achacable no solo a ningún partido, sino es una concepción constitucional. Porque si usted ve desde el punto de vista jurídico, somos totalmente independientes. Pero desde el punto de vista presupuestal, nos incluyen en la misma bolsa con los entes autónomos, servicios centralizados y un montón, ANEP, un montón de organismos que no son poderes del Estado. Eso es de jerarquizar el Poder Judicial. Yo justamente el otro día en la Comisión de Presupuesto estuve hablando de este tema porque me parece muy importante que se empiece a tomar conciencia de la importancia del Poder Judicial. Nosotros, por ejemplo, recurrimos muchas veces al endeudamiento externo. No sé en este momento cómo estamos, pero estamos un 48-49% de deuda bruta o deuda neta. No voy a entrar en Sí, pero está bien, está bien. ¿Qué tal sabe que toman las calificadoras de riesgo para darnos plata? Los organismos internacionales. La justicia. Es el primer punto que toman en consideración para ver y calificar los riesgos. Si usted ve la calificación de Standard & Poor's, el primer aspecto que toma es la justicia. Se hizo una encuesta de Uruguay 21 que la puede buscar, está publicada, en la cual lo que le preguntaron a los inversores, qué habían tomado en consideración para invertir. El mayor porcentaje, un 17%, mayor del 15%, pero si usted saca los 288 dividido un 17%, tomó en cuenta la seguridad jurídica. Mientras que un 14% tomó en cuenta la estabilidad económica. Si estamos utilizando la justicia para todo ese tipo de cosas, porque el financiamiento es importante. Se le escucha a cualquier presidente de turno: seguridad jurídica, seguridad jurídica, seguridad Exactamente. jurídica. Seguridad jurídica igualmente en lo que refiere a los contratos de inversión. Si nos ponemos a meternos por ahí en lo cómo sigue la justicia, capaz que ahí el pensamiento no es el mismo de los inversionistas, teniendo en cuenta la falta de presupuesto que tiene, ¿no?, el Poder Judicial. No, pero la seguridad jurídica está. Y se está aprovechando, como si usted se aprovechara del wifi del vecino, y después cuando tuviera plata para pagar una parte le pidiera y te dije, no. Cuando me sirve, sí, cuando no me sirve, no. Pasan y pasan los gobiernos y esto no se toma en cuenta. Entonces, no se toma en cuenta, porque aparte de eso, tiene un factor subyacente que habría que determinarlo. ¿Pero por qué pasa esto? Porque marcha, mal o bien marcha. ¿Usted vio algún partido político que a lo largo de la historia haya programado, sí, vamos a darle un porcentaje al Poder Judicial, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro? Muéstreme alguna plataforma política que diga eso. Ningún partido. Le pido en los 3 minutos finales de este bloque que me tire, grosso modo, 3-4 puntas de lo que están pensando hacer o qué es lo que plantearon. Usted llegó allí más de 23 puntos. ¿Qué, por ejemplo? Hay varios puntos que son claves. Por ejemplo, hace 16 años que estamos peleando por un conflicto salarial, que es público y notorio. Que se han enmendado partes, no. Con los parches que se han hecho para enmendar ese problema, han generado más problemas. Porque de repente un actuario gana más que un juez, un alguacil gana más que un actuario. Son unos desfasajes que pedimos 121 millones de pesos el 23 y de 121 el 24 para corregir eso. No hubo
ninguna respuesta. Cuando en este momento, ayer salió en el diario, que por segunda vez o tercera vez se ponen 300 millones para ACE para corregir problemas contractuales. Acá estamos incumpliendo leyes, porque el sueldo de nosotros viene de ley, no viene de... Ni pedimos, no estamos pidiendo aumento, estamos pidiendo que se cumpla la ley. Hay 2 artículos claros de la ley que se están incumpliendo. Y lo peor que puede haber es incumplir la ley. Por parte de nosotros, por parte del Poder Ejecutivo, por parte del Poder Legislativo. Ahí no hay respuesta. Creación de juzgados. Creación de juzgados de género que venimos pidiendo, ya los pedimos en el presupuesto. Después, otro ítem importante es la creación de un departamento de salud laboral. Tenemos un alto índice de ausentismo, las funciones en algunos sectores es estresante. Yo lo pondría a usted a trabajar en un juzgado de violencia doméstica, un juzgado de familia, no es changa. Sí, en un juzgado penal tampoco debe ser fácil. En un juzgado penal, pero el penal, como lo lleva mayor parte de la fiscalía, sí, ya es más... Es la etapa final ya. Es la etapa final. Ahí ya dejó un poco de expresión. Y los juzgados civiles también tienen su presión. Eso genera, queremos un departamento de salud laboral. Después otro punto importante, la auditoría interna. Hace más de 18 años que estamos pidiendo una auditoría interna para controlar y cumplir mejor los objetivos. Y después, bueno, son cosas, reconocimiento para los asesores de los tribunales, por los asesores, precisan asesores para trabajar. ¿Y qué pasa ahí, por ejemplo, con los recursos humanos? Porque muchas veces lo que hablan los funcionarios judiciales es se abren sedes, se cumple con los compromisos de campaña, pero sin embargo tiene que haber alguien que los abra, alguien que los haga funcionar. ¿Cómo está de funcionarios y de recursos humanos el Poder Judicial? De funcionarios estamos bastante bien, estamos llenando algunas vacantes, también tenemos el problema que los sueldos y las condiciones de trabajo a veces no son atractivas, que de repente una persona ganó el concurso, toma posesión del cargo hoy y a los 2 o 3 días renuncia. Y tenemos que volver a llenar ese grupo. 2 o 3 días y se va. Sí, hay gente que hemos tenido ese tipo de gente. ¿No conforma a lo salarial? No sé por qué lo hace, pero si usted da todo un concurso... No, cuando asumió ya se sabe lo que va a ganar. De repente ya la pucha, yo acá por esta plata en esto, no. No sé, ha habido muchos casos de eso. Permítame una primera pausa. Sí, cómo no. Y porque hicimos los deberes. Es decir, hay muchos temas. Hay muchos temas y vamos a seguir en instantes hablando con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Siempre al abrir este segundo bloque les recomendamos una visita a Men's Factory Centro, aquí en Francisco Acuña de Figueroa y Avenida del Libertador. Y bueno, si te quedaste corto en el Día del Padre o quedaste totalmente en deuda, estamos en el mes del padre. La recomendación es Men's Factory. No te vas a ir sin llevar algo también para vos. Y si la que va es una mujer, seguramente ya se dio cuenta que allí está el regalo adecuado cuando tenga que regalarle a un hombre. Doctor Pérez, vamos a ir a otros temas. Usted allí en eso que era un resumen decía, no hay justicia para pobres, ni justicia para ricos, no hay una justicia para cada uno, pero sí ha dicho, por ejemplo, que hay dificultades de acceso a la justicia porque hay lugares donde, juzgados de familia, por ejemplo, juzgados de género. En el área metropolitana mismo podríamos arrancar. No hay un juzgado cerca, entonces hay que viajar. De repente no tiene plata esa persona para viajar. ¿Cómo se soluciona eso? Ese es un problema que me está acuciando realmente. Primero que la justicia para pobre y para rico no existe. No hay un casillero que pongan acaban los pobres, acaban los ricos. El primero que lo dijo, ¿se acuerda? Fue el ex fiscal de corte, ¿no? Jorge Díaz, bueno, 2017. Cada uno tiene su opinión, como digo yo. Yo lo respeto a los demás. Sí, sí. Porque también fue tomado como que fuera alguna manifestación política que no tiene nada que ver. Pero acá los funcionarios jamás distinguieron, desde los defensores, los abogados, los actuarios, todo, jamás distinguieron entre pobres y ricos. Los ricos no van presos, dijo Jorge Díaz en el 2017. Eso quiere decir que las leyes las hacen generalmente los representantes de las clases más pudientes, entonces es fácil entender que
bueno, que hay algunos delitos que Pero eso es otro tema, es otro tema de las leyes. Bueno, yo Sí, no sí, tengo sí. nada que ver con la No, ley. simplemente yo me lo había anotado acá para no... Segundo, la gente confunde lo que es acceso con justicia para pobres y para ricos. Le puedo decir que sí, dificultades de acceso. Yo estoy recorriendo todas las sedes del interior, no sé si se ha enterado. Pero Sí, sí, usted lo hizo antes de asumir. de Incluso. empezar a asumir y sigo. Y pienso llegar a fin de año a haber recorrido todo el país. Va a meter oreja, a escuchar a ver qué A pasa. escuchar qué pasa, a ver los problemas. Y veo que hay un problema de acceso, sobre todo en materia de Violencia de género. no, en general, por transporte. O sea, por ejemplo, le planteo un caso. Ciudad del Plata. Tiene un alto nivel de conflictividad porque toda la gente que se fue corriendo a Montevideo tiene un alto nivel de conflictividad. No tenemos juzgado ahí. Tenemos un juzgado de paz y juzgado de letrado más cerca en Libertad. Se cita, se hace todo el trámite para Libertad y la gente no va. ¿Por qué no va? Pues sale 200 pesos el pasaje. Y de repente no tienen el pasaje. Valle Gordón y La Valleja. En Rocha, otro lugar que vi, Velázquez. Un montón de lados que hay una pobreza que para traspasar Ciudad Rodríguez, por ejemplo, es carísimo moverse de un lado al otro. No solo a veces es carísimo, sino que tampoco hay ónibus. Por ejemplo, para ir a Valle Verdóñez hay 3 ónibus, uno a las 2 de la mañana y después hay 2 que se tienen que quedar todo el día ahí. O sea, lo cual implica perder de trabajar, un montón de cosas. ¿Y cómo se sale de eso? Es bravo. Porque juzgados de paz se siguen cerrando, incluso ustedes proponen en esto que llevaron al Parlamento cerrar más. No ¿No? se cierra ninguno. Lo que propusimos fue que reforzaran los fondos que se habían comprometido, pero no aparecen, para los juzgados de paz seguir bancando los alquileres. Hemos renegociado, hemos tratado de conseguir, hemos conseguido mucho apoyo, por ejemplo, los juzgados, la violencia de género, por ejemplo, vamos a un juzgado concreto. Si no hubiera sido por el apoyo de todos los niveles gubernamentales, no se podía haber abierto el juzgado de género, porque se creó el juzgado de género, pero no se crearon los recursos suficientes como para ponerlo en funcionamiento. Ahí intervino la vicepresidenta actuando como un nexo con los organismos departamentales, intervino el intendente Antía, el alcalde de San Carlos, y conseguimos un local medianamente digno para poder trabajar. En este momento está desbordado, digo. Yo ahora, la semana esta que viene, ¿El de San Carlos? el de San Carlos. Usted igual hablaba hoy de lo que es, por ejemplo, algunos países que tienen el 6% del PBI, ¿no? Por ejemplo, hoy... Nosotros nunca pedimos un porcentaje. ¿Cuál sería el ideal para que el Poder Judicial funcione sin ningún tipo de problema, desde los recursos humanos hasta la apertura de sedes? Por ejemplo, en Bueno, distintas eso partes no, del territorio. habría que estimarlo muy bien y ahí ya podríamos tener otro sesgo de necesidades. Una cosa que hay que recalcar, que siempre hemos sido medidos en las necesidades que pedimos. Nosotros no pedimos un disparate, pedimos lo mínimo imprescindible. Por cierto que hace falta 50.000 cosas más. Como le digo, juzgados en Ciudad del Plata hace falta de todas las materias, por ejemplo, y en otras localidades. Pero no se nos ocurre pedir, pues sabemos que es al muere, ¿no? Y los defensores de oficio es una pata urgente para poner presupuesto ahí, porque es como usted dice, no es que existe una justicia para ricos y pobres, pero sí pasa, Los y me defensores de consta que oficio- funcionan bien los defensores de oficio, pero Los defensores de oficio están trabajan. desbordados también. Eso que están desbordados lo estoy viendo, lo estoy evaluando. Ujú. Pedí un informe a cada defensoría, que se está procesando la información, a ver qué nivel de información maneja cada defensoría, o sea, cuántos atienden por día. Por lo que he visto por ahora, no sé si están tan desbordados. No le consta que algunos. estén desbordados entonces. Algunos no, otros sí. Bien. Quiero detenerme con 3 o 4 preguntas con el tema defensores de Sí. oficio. ¿Sí? El doctor Joaquín Gamba, presidente de la Asociación de Defensores de Oficio, ha denunciado públicamente que se están haciendo allanamientos policiales encubiertos sin autorización judicial. Esto forma parte incluso de esas denuncias que terminaron presentando en la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero que no se hicieron en la Fiscalía, por ejemplo. ¿A usted le consta la Suprema Corte de Justicia, aunque esto ha cambiado con el nuevo Código del Proceso Penal y debería entrar por Fiscalía, conoce denuncias concretas de allanamientos encubiertos de la policía? ¿A usted le han llegado formalmente? En lo que es particular, no. Pero aparte nosotros no tenemos injerencia ninguna, porque eso hay que ir por Fiscalía. Si él tiene que hacer la denuncia, como responsabilidad de él, es hacer la denuncia ante Fiscalía, que es el órgano competente. Fiscalía investigará y ahí verá.
Y le nosotros pero el juez estamos se le sigue, por fuera de eso. Pero el Nosotros juez llega se le solo sigue, la casación. pero el juez se le sigue pidiendo la orden de allanamiento, se sigue pidiendo. Sí, por cierto. El fiscal no la se va a pasa hacer ahí. ningún allanamiento. Lo otro, la Asociación de Defensores de Oficio dice que debería terminarse, que los evalúe un juez, ¿no? Que los evalúe un juez que está permanentemente litigando. De usted me han hablado muy bien con jueces, algunos abogados, yo lo he dicho públicamente incluso. Muchas gracias. Porque seguro, si yo soy abogado y me tengo que enfrentar una semana sí y otro también, en este caso sería con usted como juez, no es fácil que los abogados del otro lado hablen bien del juez, pero bueno, en este caso lo he dicho públicamente, el doctor Jorge Arias incluso me hizo llegar una carta el otro día que mucho agradecía, pero ¿usted comparte con los abogados de oficio que deberían ser independientes de este tipo, del Poder Judicial? Independientes para mí, ojo, es una opinión personal, no es una opinión de la Corte piensa que no tiene por qué tomar injerencia en ese aspecto. Yo pienso que sí, que debería crearse un organismo como la Fiscalía para tener toda la igualdad de defensa. No por eso de evaluar al juez, ¿no? O sea, no, porque dice que el juez los evalúa a ellos. el juez los evalúa, sí, pero también me parece que es un usuario calificado para evaluarlos, ¿no? Son dos cosas distintas. Pero dice, yo me enfrento todo el día con él y me mata. Si yo me Yo, peleo por con ejemplo, él. en las cosas que le digo a los colegios de abogados que he recorrido todo el país, que a mí me sirve la opinión de los abogados, que son los directos usuarios del sistema, que son los que le pueden catalogar realmente si el juez actúa bien o actúa mal, con objetividad. Claro, si hay subjetivismo, no. Me metió el colegio de abogados ahí, me meto ahí. Perdón, Bruno. Sí. Yo sé que a usted, porque se lo he leído en algunas entrevistas y se lo he escuchado, el año pasado ya pasó. Ya pasó. Y el otro año pasó. No me voy a meter. ¿Cómo está la relación con el colegio de abogados? Excelente. Excelentemente. Está bien. Estamos muy bien, siempre hay diálogo en todos los aspectos. No hay ningún tipo más. Ahora el Día del Funcionario Judicial estuvimos todos los gremios juntos compartiendo el festejo del Día del Funcionario Judicial. Bueno, también del año pasado, de diciembre, estaba complicada el año pasado, cuando estaba Sosa como presidente con los gremios judiciales. Este año, ¿cómo estamos? Yo tengo una excelente relación con todos los gremios, no tengo ningún problema. Puede preguntar afuera. Tengo una muy buena relación. Antes de asumir hablé con todos los gremios, igual siempre tenemos un diálogo franco y derecho. Yo si tengo que decirles que sí o que no, se los voy a decir, pero de frente. Y ellos también conmigo. ¿Nos pondremos de acuerdo? No, pero una relación de trato franco y derecho. Bien, lo quiero llevar a otro tema. Usted en algún momento dijo, y lo dijo también la nueva presidenta del Colegio de Abogados, cada uno en su ámbito, usted dijo, juzgar con perspectiva de género no es moda jurídica, sino obligación legal. Lo primero que le quiero preguntar, porque después tengo otras preguntas con respecto a otro, ¿qué es juzgar con perspectiva de género? Es tomar en cuenta las desigualdades existentes, o sea, no quiere decir, la gente confunde, porque hay que aclarar un concepto ahí. La gente confunde juzgar con perspectiva de género con darle a la mujer siempre la razón. Y eso no es así. Es reconocer las desigualdades existentes entre el sexo y las cuestiones sociales al momento de fallar. No es lo mismo. Es como el principio, mala comparación, indubio pro reo, indubio... Son que se toman en cuenta determinadas características. El derecho siempre tiene que tomar en consideración las características típicas para fallar. Usted ha dicho en algún momento... No es lo mismo que ideología de género. Sí, aguantame 10 segundos. Sí. Aguantame 10 segundos porque seguí muy de cerca la votación de la Ley Integral contra Violencia Basada en Género. Y recuerdo algunas... Aparte de tratados internacionales que nos... Está claro. Lo que pasa es que lo que usted acaba de decir ahí, esa ley lo puso a texto expreso al final del artículo 3. Capaz que hay gente que no sabe esto. El artículo 3 al final dice, en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley, prevalecerá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia basada en género. En aquellos discursos del Parlamento hubo quien dijo, incluso abogados o abogadas, que esto era terminar con la igualdad ante la ley y que además era notoriamente inconstitucional. Un artículo escrito así, que frente a una duda prevalece la interpretación más favorable a la mujer. ¿Qué está tratando? ¿Si es constitucional o no? No, bueno, eso... no podría emitir opiniones. Sí, deberían debatirlo entre los 5, obviamente, sí. ¿No? Y además nadie lo presentó, a pesar de que varios lo dijeron en sala, pero de repente me da su opinión personal. A texto expreso a mí me... Preferiría no darla, porque puede después, si cae algún asunto, determinar en prejuzgamiento.
Bien, Bruno. Usted por algún momento dijo algo así como que hay que incrustar la perspectiva de género en el Poder Judicial. ¿A qué se refiere Incrustar precisamente? no, concientizar, he dicho, incrustar no. A ver. ¿Qué debería ser Concientizar eso? de que es una obligación legal que hay que tenerla en consideración al momento de capacitar en ese aspecto, lo dije. El Poder Judicial, ya que estamos, me lo decía Chediak en su momento, cuando tomamos juramento, a veces tengo que mirar porque si tomamos juramento a los siguientes abogados y de repente son todas abogadas y no abogados, o son 9 abogadas y un abogado. Sí. Esto está pasando, ¿no? Sí. Digo, está pasando por derecho y por justicia y porque las mujeres se han recibido de abogadas y han tenido los méritos suficientes para obtener el título. Y Pero, sí, y pero es una es un Poder cuestión. Judicial con más cara de mujer que de hombre en este momento. En este momento son 60-40 más o menos. Es más, somos la única corte de 3 mujeres, mayoría mujeres, de carrera, que eso lo recalco porque hay otras cortes que tienen cantidad de mujeres significativas, pero son las únicas que son de carrera. Las 3 mujeres que llegaron ahí llegaron por mérito propio, son sumamente solventes y llegaron después de haber hecho toda la carrera judicial. Sí, por eso Porque hay dije- otros países que son designadas a dedo. Sí, igual con respecto a eso, siempre están las... Seguro, me cuesta mucho hacer preguntas de cosas que no puedo demostrar o que son comentarios ahí. Cuando se va a pedir una venia y eventualmente no se vota, o ¿usted siente que hay partidos políticos que dicen yo quiero a tal? Que no lo dicen al aire, obviamente, ¿no? Veñas de que de aspecto... Para cuando ustedes llegan a la Suprema Corte de Justicia. Ah, eso no sabemos, porque son conversaciones reservadas. No sabemos por quién llegué y por qué no llegué. Permítame otra pausa. Sí, ¿cómo no? Estamos con el presidente de la Suprema Corte de Justicia y ya venimos. Se veía en el video disparador del programa de hoy el fuerte cuestionamiento, incluso desde el Poder Ejecutivo, a lo que se sumó el presidente de la República, al juez Alejandro Recarey. Y es la típica pregunta, Bruno, que decimos, si le preguntamos esto, va a decir no quiero opinar, Hay que entonces hacerlo igual. ni lo miramos y le vamos a preguntar igual. Pero más allá de la independencia del juez, del magistrado, hay quienes han cuestionado que los denunciantes se eligieron la feria porque ahí saben el nombre del juez que va a estar. ¿Qué opina usted de eso? O sea, en términos normales lo vuelvo a explicar. El juez jamás se sabe porque se va sorteando con una máquina que es aleatoria. En feria ya sabe qué juez va a estar. Yo no me consta que lo hayan elegido especialmente. No ha surgido ninguna denuncia. Si hay alguna denuncia de irregularidades, que haya habido algún conato, cosa que no existe, la gente puede denunciar y será investigado. Mientras tanto, es el procedimiento normal. O sea, ¿Sacude al Poder Judicial es un cuestionamiento tan generalizado? O por lo menos mediático, porque desde el presidente para abajo se ha visto un fuerte cuestionamiento, ¿no? Había 100 el otro día aplaudiéndolo, pero el resto como que... la gente la libertad de expresión para mí es uno de los pilares de la democracia y pueden apoyar para o en contra. Yo sobre el fondo evidentemente no voy a hablar. No puedo hablar y no voy a hablar tampoco, Pero sería antiético. lógicamente que las redes sociales no son la vida real. Cada uno ahí pone lo que quiere. Pero ¿no nota que hay un constante ataque hacia el Poder Judicial en su conjunto? No solamente a lo que refiere a la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía también ha sido centro de ataques continuamente. Y hay un ¿Nota tipo lo que le hay un preocupa desgaste eso? que no nos estamos dando cuenta que estamos desgastando las bases de la democracia, ¿no? O sea, cuestionando se puede cuestionar, pero con fundamento. Ujú. Pero socavar y crear desconfianza no es bueno crear desconfianza en las instituciones. es también cuando nos dicen que... Ojo, perdóneme. Sí. Hay un libro a usted que le gusta, que yo sé que es gran lector, hay un libro muy lindo que se llama La Nueva Media. La nueva media. El juez, las medios y la opinión pública.
Está en francés o en italiano. Si quiere lo tengo en italiano, en francés no. Sí, a mí me pasa en italiano que tengo un amigo muy sabio que me dice, italiano, Entonces, vamos y nos arreglamos. 5 minutos en Fiumicino y ya no entendía más nada, ¿no? Caro amici, se terminó ahí. pero es importante que las nuevas cosas son el juez, la media, y la media tiene un gran impacto en la gente. Como lo puede levantar, lo puede terminar hundiendo. O sea, nosotros somos juzgados por la opinión pública que ni siquiera sabe lo que está hablando. La función, y hay otro libro también, que la justicia como profesión, que también es de Zagreski, que dice, es la profesión más ingrata porque nadie convence a nadie. Porque falle lo que falle, nunca va a quedar nadie contento. ¿Pero por qué no queda contento la gente? La gente muchas veces no queda contento porque no conoce. Sí, Nosotros, por ejemplo, hemos hecho encuesta de opinión pública y tenemos mejor opinión entre la gente que ha ido a los juzgados que la gente que jamás pisó un juzgado. ¿No hay una batalla cultural que dar ahí, por ejemplo? Hay que dar una batalla cultural. Hay una batalla cultural en muchos aspectos. Porque muchas veces se sigue al político que critica al Poder Judicial en alguna manera y los seguidores también lo siguen, pero la línea original parte tal vez de un argumento que carece de falacia. racionalidad. Hay una ignorancia en el sistema Exactamente, judicial. hay una ignorancia del sistema judicial. Parte la tenemos nosotros. Usted iba a decir, hay que encararlo de varias formas, iba a decir. Iba a decir de varias formas. Primero, una de las cosas que lo he hablado con el ministro de Educación y Cultura cuando hemos tenido reunión por otros temas vinculados a la cartera, reválidas, etcétera, etcétera, es que hay que empezar a ahondar en materia de educación. Hay que educar desde las bases a la gente sobre justicia y respeto a los derechos y que la gente conozca sus derechos. Porque esa es otra barrera de los derechos, que la gente no conoce los derechos. Esa es una barrera cultural, porque hay varias barreras de acceso a la justicia. La cultural es una de esas. Y con esas frases, como por ejemplo, justicia para pobres y para ricos, estamos fortaleciendo esa barrera cultural. ¿Yo para qué voy a demandar si soy pobre si sé que la voy a perder? Escucho toda esa frase de todo el mundo, ¿se da cuenta? Me estoy autolimitando. Sí, a mí me pasa de tantos años en esto de ver que los jueces no se les ocurre hacer un fallo y con su cabeza sí, pero en base a una ley. Supongo con la cabeza. No, digo, con su cabeza sí, pero en base a una ley es lo que quiero decir, Claro. no por sí, ante sí. Ahora, se ha visto a lo largo de la historia, hablemos del 85 para acá, que depende el juez y ahora depende el fiscal, con la misma ley, algunos tienen más celeridad para determinadas cosas y otros menos. Pero eso es olfato puro, yo digo, esto con esto. Y además, los abogados laboralistas y algunos otros, uno entra a un juzgado y dice, te tocó tal, estamos muertos. Te tocó tal juez, fuimos. Eso lo viví yo. Eso es por la forma de pensar. Más o menos cada uno tiene su forma de ser en determinados aspectos que ya se conocen. Eso también cuando hicimos en Francia, por ejemplo, se habló cuando creamos la base Jaime Sudáñez, decía sacarle la nominación para que no supieran quién era el juez, para ya no saber qué piensa. Uno va haciendo a lo largo de su vida, va teniendo una posición jurídica. Y ahí es que nace eso, que la va entonces de que no manteniendo. se sabe qué juez te toca. Exactamente. Pero igual en el corredor y sobre todo en los Claro, juzgados si laborales dice, si nos toca tal, nos vamos de arriba, si te toca tal liquidad. Pero aparte, la otra preconcepción. Si es un abogado particular, va a ganar el juicio. Si es de oficio, no. Ha habido grandes defensas de defensores de oficio. Y he visto abogados particulares que han perdido asuntos de millones de dólares por llevar mal el asunto. La gente tiene que primero tomar conciencia por qué se pierde o se gana un asunto. Primero porque tenga razón o no. Segundo, por la forma que lo plantea el abogado. Segundo, por lo que yo le cuento al abogado. Si yo le cuento una cosa y de repente me guardo esto porque me olvidé y perdí el juicio porque me guardé esto. Tercero, ¿cuántas veces me ha pasado a mí que uno se siente frustrado de que yo puedo reclamar este cuaderno y en realidad estoy reclamando de la copa? Y le tengo que decir, no, la señora, la copa no tiene razón. Pero el cuaderno no lo reclamó. Así que... Ahora, ahí quería entrar una cortita. Miguel, Sí, si un me minuto y nos permitís. tenemos que ir. Falta también dar una batalla cultural en lo que refiere a los sistemas de los códigos también, y esto como sociedad en su conjunto, nos debemos dar esa discusión de la reforma del Código Penal, porque muchas veces también se confunde tanto lo que es el Código del Proceso Penal, desde que entró en vigencia el nuevo en el 2017, el Código Penal y todo lo que tiene que ver de otro típico comentario, ¿no? Este delito entró por una puerta y salió por la otra, y en verdad eso tiene que ver más que nada por lo que es la norma punitiva. Aparte de otras cosas, las leyes también. Ese es otro problema, también conocer las leyes. Porque la gente acá opina de todo a veces sin fundamento. Hay que fundamentar, pero para fundamentar hay que conocer.
Pasa en el fútbol, no va a pasar con la justicia. Exactamente. Digo, ¿cuántos tuvieron el reglamento en la mano y entraron en las leyes de la FIFA? En las leyes de juego. Digo, lo mismo que opino yo de justicia que opine de fútbol. bueno, podría, hay muchos abogados que han sido históricos comentaristas de fútbol, ¿no? Desde yo no sé nada de Otatia, fútbol, da Silveira, y podríamos seguir desde Chandi hasta el que pida. Pero tiene que tener un profesionalismo atrás que yo no lo tengo. No, pero es importante recalcar eso. Tenemos que ahondar desde la escuela. Por ejemplo, en Argentina. En Argentina cuando fui a una feria del libro, vi que se editan revistas con pequeños historietas sobre los juzgados. O sea, cada alumno hace un papel dentro de un juicio. Faltaba una lapicera, entonces empiezan a investigar todo. Y ahí ve la justicia en funcionamiento y la empieza a comprender. Y empieza a comprender sus derechos. Si usted no comprende los derechos, que es otra cosa que no tenemos difusión, no puede reclamar. Si usted no sabe que le corresponde este vaso, no lo va a poder reclamar, porque no sabe que le corresponde. O que tiene derecho a un abogado. O que tiene derecho no sabe. Y ahí es la barrera cultural que para mí es la más importante. Y bueno, y creando ese tipo de barrera. Si usted es pobre no llega a nada. Yo nací en un barrio muy pobre, no sé si sabrán, pero está. Y mi padre era chofer de CUSA y mi madre era ama de casa. Y estoy muy orgulloso de eso. Y mi hermano y yo salimos profesionales. Si me hubiera creado con la mentalidad de ahora que dice, no llega a nada, no hubiera llegado a nada. Sería en este momento un desempleado. Permítame la última pausa. Lo que insinuaba Bruno, ¿usted está de acuerdo que hay que cambiar, capaz que no me lo dice tampoco, el Código Penal? Eso habría que analizarlo muy detenidamente. Hemos emparchado, acá tenemos la costumbre de agarrar los códigos y empalcharlos. Habría que verlo. No soy penalista, prácticamente. Lo único que veo ahora en penales son los casos penales que llegan a la Corte. No soy penalista, no podría emitir una opinión. Bien, la última pausa y venimos para la última parte de esta presencia hoy en Poder Ciudadano del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Varias preguntas finales para el presidente de la Suprema Corte de Justicia, hablando con Graciela Gatti ahora en ese cargo. Una gran pérdida para el Poder Judicial. Sí, no tengo duda, fue la primera jueza del crimen. Como persona. Comparto, la primera jueza del crimen organizado, además con Jorge Díaz en su momento, ¿no? Como presidenta del gremio de magistrados, más de una vez me dijo que no estaban claras las reglas de ascenso en la carrera judicial. ¿Usted qué piensa de eso? En este momento están absolutamente claras. Hicimos una nueva acordada, nos reunimos, nos pusimos de acuerdo los 5, escuchamos a la Asociación de Magistrados y tomamos nuestras propias determinaciones. O sea que tenían razón. O sea, había distintos desfasajes porque, como de costumbre, hubo una ley entre medio que metió los concursos, que fue impugnada e inconstitucional por anteriores titulares de la Corte, que está todavía en trámite la inconstitucionalidad de esa ley, por la cual imponían el concurso y otra cantidad de modificaciones que están siendo impugnadas. Y bueno, y había diversas normas, se reunieron todas en una, hay una acordada que si quiere se la mando, que están absolutamente claras. O sea que ahí eso lo hemos avanzado. Prueba superada. Prueba superada. Se han hecho algunas objeciones por parte de la Asociación de Magistrados, que las estudiaremos en su momento a ver si tienen razón o no. Me faltó preguntarle cuando lo del caso Alejandro Recarey, la senadora Graciela Bianchi, que está ahora como vicepresidenta de la República, ¿sí? y además presidenta de la Asamblea General, escribana, abogada además, dijo, no se le debería permitir ascenso al juez Recarey. Primero que ella no decide los ascensos. Con todo el respeto que ella me merece, como profesional, como cargo que tiene, es una presión de ella. Nosotros, bueno, en este momento el único ascenso que le podría corresponder a Recarey, en el caso de que estuviera, jamás estuvo en la lista de ascensos, sería ministro del Tribunal de Apelaciones. Para el ministro del Tribunal de Apelaciones, ahí sí el Parlamento se... Ahí sí se vota en el Parlamento, ahí la veña se pide ahí. Se pide ahí. Y si el Parlamento no la da, que pasó en 2 oportunidades, que no las dio, que yo recuerde, debe haber más capaz,
No con puede Recarey, ascender. sino con otros magistrados. Con otros magistrados. No, Recarey jamás estuvo en la lista de ascenso. O sea, hasta el día de hoy no. O sea que no hay ningún acto, Ningún acto de nada, administrativo aparte- de la No. Corte que vaya... Ningún acto, en ningún momento. Y aparte la opinión de ella puede ser una opinión personal, respetable como por el cargo, pero es una opinión. Ahora, no es descalificar a la justicia, lo decía el propio Lust, lo veíamos en el informe inicial, lo que se habló sobre Recarey. ¿O no lo Si usted toma así? estudia los cánones de libertad de expresión, los hombres públicos en este tipo de cargos estamos sometidos a críticas. A veces hay cosas peores que me dicen a mí. No. Si yo saliera a contestar, después de cámara se lo digo. Pero hablar de es- disparate, por ejemplo, Es un calificativo. O sea, yo considero que no. Si alguien considera que sí, puede hacer la sesión que quiera. Esta es la típica pregunta O sea, que... está todo dentro de la libertad de expresión. El día que se pase cuando afecta al honor o ya son penalizadas con acciones, ahí sí puede. Pero si no, no. Hay que bancársela. El Poder Judicial y otras áreas también, porque tantos años en esto, fue acusado, pero nunca públicamente, ni nunca formalmente, ni nunca legalmente, de nepotismo. Es decir, no, el Poder Judicial está lleno de los hijos de los jueces, de los hijos de los actuarios, de los hijos de los empleados. Es un nepotismo que están todos son familiares. Eso es absolutamente, en este momento, es una absoluta falacia contundente. Acá la gente entra por concurso, En este momento me puso ahí en el medio. sí hace años, les digo, en este momento y hace años. Debe ser más o menos 10, 15 años que toda la gente entra por concurso, en todos los cargos. En la judicatura entran haciendo los cursos de juez y tienen que aprobarlos. Pero los demás cargos administrativos, actuarios, funcionarios, defensores, todos entran por concurso, por procedimiento abierto. No hay nepotismo ninguno. Doctor, una pregunta que siempre está allí pendiente. Aquel juicio del 2010, 2011, 2012, que después terminó con el triunfo, cuando se igualó a los ministros del Poder Ejecutivo. No terminó. Justamente el artículo 1 no Ahí terminó. está, porque eso quería preguntar, ¿esta es una última oportunidad o sigue habiendo una oportunidad? Porque usted me dijo allí, bueno, estamos precisando esta plata para cumplir con la ley. Sí, No, ¿eso forma parte de ese mismo juicio? exactamente. Porque usted me dijo 16 años, ahí me confundí, porque para mí esto 15 años. venía del 2010, 2011, 2012, por ahí. Bueno, no, viene de... Viene de antes. La iguala... Bueno, más o menos. Le Puedo cuento a la equivocar gente fecha. rapidito. Del gobierno de Mujica para acá, que Ahí se le, está, se le 2010, advirtió, 2011, 2012, 12 que se le años. advirtió que si modificaba ese artículo, le subía a nosotros y un montón de gente. Le cuento a la gente rápidamente. Sí. Se le pasaron sube el 12 sueldo, años. se iguala el sueldo de los ministros, lo digo groseramente, los ministros del Poder Sí. Ejecutivo, al sueldo de los senadores, de los legisladores, y entonces hice varios programas de Poder Ciudadano que algunos fueron hasta graciosos, porque dice, ojo, le decían que si ustedes igualan van atados los ministros de la Corte, y de ahí para abajo Un montón de gente. un montón de gente. Y eso lo ganaron desde el Poder Judicial. En algunos, ojo, Ahí está, ¿qué hay pasó? que distinguir varias A ver, varias por favor, situaciones. porque así... Hay que distinguir varias opciones. Por ejemplo, los jueces no teníamos a qué juez recurrir, porque como éramos todos perjudicados, no teníamos juez. ¿Cómo se hace eso? Entonces al final se transó por la 10ª parte de lo que había, o sea, nos correspondía un 26 y nos dieron un 12 o un 14. Estoy hablando de memoria, ¿no? Para que no tuviera que ser el juez y parte. Claro, no podía ser juez y parte. Pero primero tuvimos toda una serie, porque aparte cada ley que salía y se impugnaba inconstitucional por los restantes miembros del Poder Judicial que sí podían impugnar, era modificada cada vez que salía la inconstitucionalidad de esa norma. O sea, por ejemplo, no me acuerdo los números, ponga la ley 1, cuando le ganaban el juicio de inconstitucionalidad, agarraban y quitaban otra ley y tenía que volver otra vez así. Y así estuvimos todo este tiempo. Los últimos periodos se trató de ajustar eso, pero con los ajustes que se hicieron, siguen los desajustes, digamos, que empeoraron algunas cosas, porque la gente que ganó el juicio en este momento gana el 26% y los que transamos por otra cosa ganamos un 12 o un 13% menos y así sucesivamente. ¿Y la retroactividad a los que ganaron se les pagó ya? Sí, a la gente sí, a los que ganaron el juicio sí. Pérez, me Creo que a gustaría... casi todos, no sé, son Está 5.000 bien, pero funcionarios. un no montón puedo de saber. plata, ¿no? Se fue pagando, se fue quedando en varios lados, pero el desfasaje se sigue produciendo.
me gustaría una reflexión final, por lo menos, lo ha dicho el propio ministro del Interior, Luis Alberto Heber, sobre, tal vez muchos me van a decir, bueno, más burocracia de alguna manera, ¿no? Pero él está a favor, más allá que hay de alguna manera fallas presupuestales, en lo que sería un Ministerio de Justicia, por ese cortocircuito que siempre hay en el sistema judicial entre Fiscalía, Investigación Policial, y que muchas veces es mejor unir y que todo confluya en un Ministerio de Justicia. Como operador jurídico, su trayectoria, ¿haría falta, mejoraría, sería más eficiente el sistema judicial con un ministerio? Un Ministerio de Justicia, pero acá es mala palabra por la época de la dictadura que realmente le puso la pata encima al Poder Judicial. Un Ministerio de Justicia con ese alcance, de ninguna manera. Y a título personal, podría hacer falta un Ministerio de Justicia que tuviera en cuenta todas las cárceles, todas cosas que no tengan nada que ver con la designación de jueces y lo que corresponde a los tribunales. Por eso podría ser, pero habría que estudiarlo, bien las competencias. Que se meta en la égida del Poder Judicial, de ninguna manera. Pero por todas las otras competencias, cárceles, fiscalía, defensoría, todo eso podría ser. Es una opinión personal, no comprometo la opinión de la Corte. ¿Lo de John se lo puso su mamá o su papá? Ah, no sé, nunca. ¿No preguntó nunca eso? No, por lo menos, el problema es que con Pérez no pega nada. No, Juan Pérez es no, mi papá se llamaba Juan Pérez. Ah, capaz que por ahí hizo el cambio de Juan por John. Le agradecemos especialmente estos por favor, minutos. Le soy gracias. Yo. Muchas gracias por la oportunidad. No, por favor. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, hijo de Juan Pérez. Me gustó cuando marcó el origen de donde venía, porque el presidente Tabaré Vázquez en su momento también, que fue muy notorio, muy claro de dónde venía. Yo me crié en el barrio La Valleja, de Montevideo, ¿no? No sé si lamentablemente nos estamos alejando de esa posibilidad de que alguien de origen humilde llegara a la máxima magistratura de un país, no magistratura, la máxima figura de un país como un presidente, o usted en este caso a la máxima figura de la magistratura del Poder Judicial. Creo que nos estamos alejando, yo creo lamentablemente. De ese país nos estamos alejando. Porque ya no hay incentivos como antes. Sí, y hay gente que se ha caído del sistema y sobre todo creando esa barrera cultural en los jóvenes, diciéndole, no puede llegar a ser presidente, no puede llegar a hacer nada, van a terminar siempre en lo mismo, y eso no puede ser. No es solo lo económico, lo cultural también, la más difícil. Exactamente. Es más difícil lo cultural que lo económico. Porque lo económico lo puede solucionar lo cultural, si no le modifica la cabeza. Gracias, Bruno. A vos, Miguel. Bueno, muchas gracias a ambos. Muchas gracias también a los compañeros que hacen posible esta emisión aquí en BTV, a las empresas que nos apoyan y a ustedes. Hasta la semana que viene.